La infección como causa de falla, seguimos alertando a la comunidad ortopédica nacional e internacional sobre este devastador problema al que nosotros nos enfrentamos y que no queremos. A pesar de todos los avances científicos, es un problema que no lo tenemos resuelto. Dice Javad Parvizi que cuando un paciente sufre una infección durante un reemplazo articular, nosotros, como cirujanos, hemos destruido una vida. Esta complicación tiene la capacidad de quebrar económicamente toda una familia. La infección provoca aumento del dolor, limitación funcional, disminución en la calidad de vida, disminución en la estabilidad del implante y los reportes, las mediciones de reporte funcional del paciente también se ven disminuidas. Es decir, el paciente no está conforme, está insatisfecho, sus expectativas no han sido logradas y hay una frustración constante y hay un deterioro en la relación médico-paciente. Por consiguiente, la infección como causa de falla ha motivado que se produzcan o se desarrollen estrategias para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico y que nosotros no nos encontremos con este tipo de sorpresas cuando exponemos una articulación pensando que haremos una artroplastía de revisión aséptica. ¿Qué pasa con la infección protésica? ¿Qué es la complicación más temida? El manejo todavía en 2026 es un manejo difícil, es de altísimo costo y una incidencia mundial que se reporta en 1.4 a 2.4, de 1.99 a 2.18 en la cadera y 2.05 a 2.18 en la rodilla, lo cual es altísimo. Nosotros como cirujanos debemos hacernos la siguiente pregunta. Debemos preguntarnos, número 1, ¿qué patógeno está fallando? Se me fue el slide. Debemos preguntarnos, ¿qué patógeno está fallando? No tengo nada aquí. No he sido yo. Continuamos. Entonces, si nosotros no vamos a abordar el paciente con una infección protésica, debemos hacernos las preguntas, ¿qué patógeno está fallando? ¿Cuál es la articulación que está fallando? ¿Qué tipo de implante se ha seleccionado para este paciente? ¿Cuál es las características propias de este paciente? ¿Cuáles son las comorbilidades, los factores de riesgo que tiene el paciente al que nosotros nos estamos enfrentando? Entonces, si vamos a abordar la epidemiología de las infecciones protésicas, debemos hacer un recuento de lo que está pasando en las comunidades internacionales. Mirar lo que nos reportan los registros, lo que nos reportan el registro australiano, el registro norteamericano, el registro sueco, porque esto nos va a dar una información brutal y sobre todo cuánto está costando en las sociedades donde hay cierta organización. ¿Cuál es la comparación entre el costo entre una artroplastía primaria y una revisión por infección? Existe una diferencia brutal. Una artroplastía primaria en una sociedad como Canadá o Estados Unidos anda por los $22,000. Sin embargo, una revisión protésica por infección, el costo se dispara al triple, entre un 55 y $62,000 por procedimiento, lo cual revela que el costo de la cirugía de revisión por infección se triplica independientemente del medio en el que nosotros lo llevemos a cabo. Los registros, el registro sueco del 2024 nos reporta un incremento en la tasa de revisión
por infección protésica, oscilando entre un 30 y... Mira dónde me apareció. Qué bueno. Vamos con el registro americano de infección periprotésica. Yo quiero que lo vean. Me voy a detener aquí porque entramos a los registros y nos reporta una información importante. Dale hacia atrás. Vete donde dice registro americano. Atrás, aquí, ok. El reporte anual en el 2025 del registro norteamericano reporta un incremento en las infecciones. En el simposio de infecciones de AO Recon que nosotros tuvimos hace unos años, que quizás lo recuerda Gustavo y Mario Vélez, que estuvo con nosotros, ya estábamos dando la alarma de que tenemos un incremento en las infecciones protésicas y no es algo propio, único de República Dominicana. Tenemos un incremento en las infecciones. Observen en los últimos 4 años cómo el porcentaje de infecciones se mantiene entre un 26 y 25.9%. No tenemos no están bajando las infecciones. 62% es el porcentaje acumulado de las infecciones entre 6 a 12 meses, lo cual es alarmante y es digno de encender las alarmas y las luces rojas. El fallo precoz en infección de prótesis de rodilla oscila entre un 44.4% y debido a la revisión oscila en un 51.8% en el registro norteamericano. Nosotros no tenemos un panorama alentador. Los resultados son alarmantes en los diferentes registros. Observamos 2020, 2021, 2022, la tasa de infección de prótesis de cadera, la revisión por causa de infección 22, 23 y el año pasado 24%. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros estamos teniendo una curva ascendente de las infecciones protésicas y esto tiene que llamarnos la atención. El registro sueco, observen cómo el incremento no solamente se observa en Estados Unidos y Canadá, sino también en Suecia. El porcentaje de revisiones por infección, 33% en la rodilla, en la primera reoperación, y en la segunda reoperación del 2003 al 2023, 48.8%. Yo creo que esto es algo para que nos dé una voz de alerta. El registro sueco reporta la artroplastía un 40% prácticamente por infección, 41%, siendo la principal causa de intervención, según el registro sueco, en las prótesis de rodilla. Nosotros tenemos un riesgo de revisión por infecciones protésicas 2.3 veces mayor en la cadera primaria, 3.0 veces de riesgo mayor en la revisión de cadera. El reporte que nosotros tenemos en la literatura internacional es que este es un problema que está muy lejos de estar resuelto. Nosotros tenemos el número y porcentaje de revisión en el registro australiano. Observen la fractura, el aflojamiento y la infección como son las 3 principales causas de reoperación, tanto en la revisión de cadera como en la revisión de rodilla. Un aumento en la tasa de fallo en el periodo comprendido entre 2018 y 2022 y tenemos una menor tasa de fallo por aflojamiento mecánico o complicaciones mecánicas, aumentando así las infecciones, la tasa de infecciones protésicas. El aumento sigue en el registro australiano 2019, 2020, 21 y 22. Tenemos un aumento en las infecciones de rodilla y en las infecciones de cadera. En conclusión, la complicación devastadora de la infección protésica no está resuelta, está en un franco aumento. Esto debe llamarnos a una reflexión e investigación y apegarnos a protocolos actualizados que nosotros tenemos disponibles, como el del consenso de infecciones protésicas, y es el momento de encender las alarmas.
Continúo. ¿Por qué fallan? ¿Por qué recidivan la infección protésica? Continúo con este tema que creo que debe llevarnos a disfrutar este tema, pero a la vez sufrirlo. Suena contradictorio porque es un tema preocupante y que nos llama a la reflexión y a hacer el mejor de nuestros esfuerzos, tanto en los protocolos de actuación con el paciente como en las investigaciones. Tenemos un desafío en la infección protésica porque es una complicación devastadora y severa. Ya hemos visto en los registros que la incidencia es creciente en las artroplastías de revisión. Existe una tendencia altísima a la recidiva. Y oigan esto, presten atención. En el consenso de infecciones protésicas, la mortalidad por infección protésica se compara a la mortalidad por patologías oncológicas. Atención, Rocío de la Cruz. El fracaso terapéutico es casi seguro cuando lo hacemos sin un abordaje integral y sin un abordaje multidisciplinario. ¿Cuál es la fortaleza bacteriana? Ya venían hablando mis colegas sobre el biofilm, la biopelícula. Es una estructura proteica, glucoproteica altamente organizada. Trabajamos este aspecto en el acápite de biofilm, en el ICM, y se considera una adhesión firme a las superficies protésicas y crea una matriz polimérica extracelular que produce enlaces tipo covalentes con la superficie del implante y se convierte en un escudo contra los anticuerpos y contra los mecanismos de fagocitosis de las células bacteriofágicas. Esto conlleva, lógicamente, a un aumento en la resistencia antimicrobiana. Se potencializa 1000 veces o en una proporción de 1000 veces lo que una bacteria sin el biofilm es capaz de lograr o de evitar. Entonces, nosotros vemos en el biofilm latencias y variantes celulares donde hay disminución de oxígeno y nutrientes entre la superficie de contacto del tejido del huésped y el biofilm con una inducción, ya lo mencionaba la doctora Carolina, con un estado metabólico inactivo. Son células que son persistentes y evaden la división celular, y existe el concepto de la variante de colonia pequeña, que se comporta como un cuerpo aislado al cual no tiene acceso los agentes antibióticos. Por eso son infecciones indolentes, asintomáticas, con recidivas tardías. Entonces, hay un concepto que nosotros debemos tener cuando hablamos del biofilm y por qué fallan, por qué recidivan las prótesis. Se habla del mecanismo de caballo de Troya o la teoría del caballo de Troya. Son patógenos internalizados por células humanas en cuya acción es invadir los osteoblastos y los fibroblastos, invaden la red canalicular, entiéndase, los canalículos de Volkmann son invadidos por estas células y proveen una evasión completa de los antibióticos que se administran de vía sistémica, y ellos hacen una reactivación local tras finalizar el tratamiento. Entonces, ¿qué es la teoría del caballo de Troya? Son células inmunes se comportan como reservorios móviles. Por eso el macrobioma está teniendo una importancia vital, porque células intestinales absorben la bacteria y estas células intestinales son capaces de comportarse como un reservorio y alojarse en la superficie del implante y contaminar el implante. Por eso Parviz hablaba de la importancia que tiene el biome o el microbioma, porque son células que transportan y siembran a distancia los patógenos. 55% en este papel que yo le estoy presentando de sujetos inoculados con neutrófilos cargados en las bacterias desarrollaron una infección a distancia. Esto nos muestra la importancia que tiene esta teoría en ser investigada y desarrollada. Nosotros vemos que hay una
hay un mecanismo sumamente complejo que interactúa entre los estafilococos, que representan el 93%. Este monstruo de 7 cabezas de proporciones microscópicas es capaz de destruir todo lo que nosotros venimos haciendo, porque reporta el 93% de todas las recidivas de las infecciones, y ellos son capaces de invadir la matriz ósea y meterse en la osteona sin capaz de ser detectado por los organismos que defienden contra la infección. Entonces nosotros nos encontramos ante un panorama de incertidumbre diagnóstico, porque los signos que presentan el paciente con una infección recidivante pueden ser inespecíficos. Es imposible distinguir un seroma de una infección en un paciente que tiene una recidiva. La secreción purulenta en estos casos es quizás el único signo confirmativo o lo único que puede confirmar el diagnóstico, y nosotros tenemos altísima probabilidad de tener cultivos negativos que enmascaran las terapias que ya ha sido sometido el paciente, y necesitamos entonces una batería crítica de pruebas intraoperatorias, como son la toma de muestra de tejido, la sonicación del implante y el cultivo específico de hueso y de implante. Entonces nosotros debemos utilizar un índice de utilidad diagnóstica de los biomarcadores en los pacientes que sospechamos una recidiva de infección protésica. En nuestro medio nosotros tenemos la esterasa leucocitaria o leucocitoesterasa. Tiene un score de 246 puntos. ¿Por qué? Porque es rápida, porque es económica, porque es precisa. La alfa-defensina es altamente específica, pero es costosa, y anteriormente les comentaba el costo de la alfa-defensina. Entonces nosotros debemos utilizar estrategias quirúrgicas de erradicación. El DAIR en pacientes agudos, entiéndase, no más de 6 semanas. Un primer tiempo, one time, recambio completo, en patógenos sensibles conocidos, pacientes seleccionados, y en un centro que tenga las condiciones necesarias con todos los recursos necesarios. La mayoría de nosotros utilizamos el recambio en 2 tiempos, 2 stage. Es el ideal para los pacientes crónicos mayor de 6 meses, o en nuestro medio mayor de 6 semanas. Ojo, la rifampicina contra el pilar estafilocócico contra el biofilm. Es el único fármaco activo contra el biofilm. Lo vimos en el consenso en el ICM 2025, pero no se recomienda su uso como monoterapia. Se requiere una combinación con fluoroquinolonas que tengan buena penetración a hueso, y el timing es importante. El momento en que nosotros utilizamos la rifampicina debe iniciarse tras la reducción de la carga bacteriana, porque la reducción de la carga bacteriana aumenta la probabilidad de éxito, aumenta significativamente el éxito del DAIR, y luego del DAIR entonces utilizar la rifampicina como tratamiento en combinación con alguna fluoroquinolona que nos haga un sinergismo de potenciación. Debemos optimizar el huésped. Ya Luis habló bastante de esto, cómo optimizar el huésped con la glicemia, nicotina, la inmunidad, el sistema inmunológico y el peso. No voy a pasar mucho tiempo aquí en este tipo de cosas. Y necesitamos ver innovaciones contra casos recalcitrantes, como la secuencia genómica de segunda generación, los bacteriófagos y las superficies activas con doping de titanio y yodo antimicrobiano. Finalmente, mis queridos colegas y amigos, necesitamos un enfoque multidisciplinario con estrategias sistémicas para disminuir las futuras recidivas, decisiones conjuntas, no solos, sobre las técnicas y los fármacos. No tomemos las decisiones nosotros solos, porque la tasa de curación, cuando es multidisciplinario, se acerca a lo óptimo, y un equipo integrado supera la intervención aislada. Fundamentalmente, el biofilm dicta la resistencia clínica real
Hablábamos en el ICM de si este es el mayor reto del ortopeda. Absolutamente sí. El biofilm es el mayor reto que nosotros tenemos en el tratamiento de las infecciones protésicas. Limpieza mecánica quirúrgica, ese es un acápite innegociable. El diagnóstico intraoperatorio rápido guía las decisiones. El tratamiento médico requiere combinaciones precisas y la optimización metabólica del huésped es vital. Entonces, la recidiva no es un fallo aleatorio. Refleja la resistencia biológica del patógeno, pero esto es multifactorial. La pregunta con la que yo les dejo es, ¿está tu protocolo, nuestro protocolo, integrado y optimizado? Cambiemos la perspectiva mental de combatir a prevenir, protegiendo la movilidad y protegiendo la vida. Muchas gracias.